viajar por el universo, por mi universo del Niño del Tobogán, necesita pocos pasaportes. En realidad no necesitaría ninguno, porque soy de los de las banderas sin fronteras. A pesar de todos los anuncios y todas las invitaciones que a uno le hacen para entrar en una orilla, en otra, la de más allá, yo prefiero el mar ancho, el mar abierto, que siempre tiene horizonte. Pero sí necesita una sustancia básica, que es lo pasional. Siempre digo que donde no hay intensidad, no hay vida, y que la falta de intensidad nos lleva a los males de rutina. Y me gusta ver la vida en color y me gusta ver la vida como una secuencia de instantáneas. Y tener amigos como Juan Miguel Morales, fotógrafo, no voy a poner el superlativo porque no le gusta. Diré que podría ser el heredero de Colita, si se pudiera hablar de herederos en este mundo, pero que sin lugar a dudas es un fotógrafo del alma humana, es un fotógrafo del alma humana y que tiene una mirada de color, ¿no? Yo creo que sí la tiene, ¿no? ¿Verdad? Buena bienvenida, o como se diga en la fórmula habitual, que ya uno no sabe, a este mundo del Niño del Tobogán. Muchas gracias, Niño del ¿Cómo Tobogán. estás? Feliz de estar aquí a tu lado, porque yo soy un admirador de tu trabajo. Gracias. Así que, y después, es un honor que me hables de Colita, sí. Porque Colita es uno de mis grandes referentes. Exacto, sí, Yo creo que soy fotógrafo, entre otras cosas, porque miraba a los DLPs de Serrat y de tanta gente a la que fotografiaba Colita para los discos, y me quedaba mirando todos los créditos y veía fotos Colita. Yo pensaba, Colita, hostia, sí, esta sí, tía sí, es brutal, ¿no? Fotos Colita, que además, yo quiero ser como una Colita. generación, tenemos la suerte de haber, aunque tú naciste en Almería, ¿no? En esa maravillosa tierra también de Almería, que queremos tanto, por tantas proximidades en este Hospitalet Forever, ¿no? De hecho, yo tengo familiares aquí por Tanta Hospitalet. gente de Hospitalet, sobre todo en barrios como La Florida o muchos otros sitios que uno ha convivido de las tierras de Almería, pero sí has crecido con el sello Barcelona, ¿no? Con el sello de Barcelona, y con esa escuela, bueno, donde podíamos citar, por ejemplo, a Xavier Miseracs, ¿no? Hombre, Oriol Maspons, y tanto, Oriol Maspons. Yo tengo la suerte de haber conocido a Oriol Maspons, de haber pasado muchas horas en su estudio Santa Ágata, de haber compartido muchas conversaciones delirantes, porque Maspons era un poco delirante. Tremendo. Yo recuerdo noches en Ibiza con Cantero y Maspons que no te quiero ni contar, que desbordaban mi capacidad de conocimiento. Y recuerdo una vez que con unas amigas fuimos a comer con Oriol no sé por qué, la verdad, al restaurante de los Hare Krishna de Barcelona. Te juro, ya es como muy surrealista. Aquello pues sería tremendo. Pero a él lo que más le molestó del restaurante de los Hare Krishna, que en general le gustó la comida, pero lo que le molestó es que no se pudiera tomar una copa de vino con la comida. Esto era como... Bueno, era un bon vivant, que es algo que caracterizaba a los fotógrafos a todos los escritores, el arte de compartir, ¿no? Algo que siempre me sorprendió, porque yo te he ido encontrando, ahora citaremos a lo largo de esta charla y de este encuentro a muchos amigos comunes, ¿no? Que me he encontrado, que tú no quisiste estar pegado a una silla, tú te pusieron la escopeta en el culete para adelante y a la calle, ¿no? Vivir. En realidad, para mí la fotografía es lo que hablábamos. Es la vida, ¿no? Es la vida, y es una manera de vivir. Por lo tanto, una de las cosas que aprendes es a vivir con la precariedad, que eso te puede acojonar al comienzo, porque es un estímulo. Eres autónomo. Ya no sabes lo que es. Claro. Yo he cogido la fotografía también en un momento. Claro. Pasé unos años en los que un poco se trabajaba como siempre, como en el siglo XX se ha trabajado, pero pronto llegaron los cambios tecnológicos. ¿Y cómo te has ido adaptando a eso? Bueno, me he ido adaptando, no te sabría decir, tendría que pensarlo bien y te lo explico. Pero es inevitable, es que de alguna manera aprendes a vivir al día, es lo que te quiero decir. Es un estilo de vida que aprendes a vivir al día y que aprendes a vivir aprendiendo cada día. Sí. O sea, dispuesto, con la curiosidad siempre es la aventura, alerta. La aventura de la vida, pero es ahí donde te pasan las sorpresas. Porque totalmente. Yo me he dado cuenta que cuando voy me voy por una calle nueva, por una situación nueva, es ahí donde encuentro las propuestas nuevas. E imágenes de uno mismo que no hubiera pensado y que están en la mente, en la retina de los demás, ¿no? Tú, yo creo que tienes una habilidad especial no solo para
tener tu mirada, sino para entender la mirada de los otros. Creo que es importante. Yo ¿no? creo que eso que tú dices, ese desarrollar esa empatía es fundamental. Es fundamental, que no todo el fotógrafo lo tiene. Yo lo tengo, por suerte, o quiero tenerlo, o quiero estimularlo, o es un músculo que de alguna manera trabajo, porque además... Sabes que soy cap de fotografía de la revista Under Rock. Esto supone de las publicaciones del grupo Under Rock, ya sea la 440. O supone trotar cantidad de ensayos y actuaciones. Supone, y sobre todo hacer retratos, sesiones de retratos. Sí. Entonces, hacer una sesión de retrato para un proyecto artístico, si no quieres tratar a los músicos que fotografías casi cotidianamente, si no quieres tratarlos como bodegones, tienes que entender muy bien lo que ellos tienen que convivir con ellos. O entender qué quieren comunicar, qué tienen entre manos. Claro. No, yo eso lo comprendí perfectamente a la hora de escribir, a la hora de componer, a la hora de todo. Me mezclé con ellos. He dormido en sus casas, los he acompañado. En algún caso, con alguna de las artistas, pues ha habido incluso historias amorosas o personales, ¿no? O amistosas. Y esa escuela de convivencia es la que le da a los textos veracidad, es la que le da a la obra nuestra veracidad, absolutamente. ¿no? Y por eso tienes trabajo y por eso te encargan esa galería interminable de retratos y de portadas que has hecho, ¿no? Sí, ¿Cuál fue la primera quién confió en ti la primera vez para hacer algo de esto? Yo en realidad empecé a trabajar muy joven. Yo empecé de adolescente en Almería o incluso preadolescente haciendo fanzines. Ajá, mira, la época de fanzines. Sí, claro. Según una publicación de la Diputación de Almería, fui el primer fancinero de Almería. Pero esto nunca se sabe, nunca es exacto. Pero en todo caso, eran fanzines, estos de mi preadolescencia, eran muy malos. Años pero 80 primeros, más o menos. Sí, primeros 80, pero muy voluntariosos y hechos con mucha ilusión, ¿no? Bueno, a partir de aquí, durante los 80, yo me vengo a vivir a Barcelona en el año 82. Mi hermana, María Morales, periodista, vivía en Barcelona, estaba en la universidad, en la Autónoma. Yo me vengo después de GB y empiezo a trabajar, aparte de... y seguir estudiando. Sigo estudiando, trabajo haciendo lo que sea, desde encuestas, todo lo que saliera para un chaval adolescente. También empiezo a trabajar paralelamente en radios libres de Barcelona y en medios de comunicación escribiendo. Que había un movimiento muy fuerte en aquella época. Sí, en aquel momento. Yo estaba en Radio Venus, por ejemplo, que era la radio de la Barceloneta. Pero después también empecé a trabajar y escribir durante los 80 en medios como Popular 1, Rocking, Ritmo de Rock, La Luna de Madrid, incluso el periódico de Cataluña. La Luna de Madrid, sí. Pues en La Luna escribí muchas La Luna de Madrid era la época, yo estuve colaborando un ratito también en Madrid me mata, que era la paralela. Exactamente. La de Moncho Mariné, que hacía los diseños Mariné, ¿no? Sí. Moncho al Puente, pero estaba La Luna, que era también, yo creo que no sé si antes o después, por ahí coincidirían las Empezaría a principios de los 80, primero fue director Borja Casani. Borja Casani, buen amigo, luego en El Europeo. Sí, luego él creó El Europeo y yo trabajé sobre todo en La Luna. Mi primera colaboración estaba Borja y después estaba Tono Martínez. Tono Martínez, sí. Que trabajé durante más tiempo en la época de Tono Martínez. Y bueno, y pronto mi hermana me regalaría una cámara, también un pequeño laboratorio de Siscu, de su compañero. Empecé a hacer fotos, pero muy privadas. Pero en todo caso te tengo que decir que la primera foto que publico fue en 1987 en el Dominical del Periódico de Cataluña. Anda, ¿y con qué fue era? Una doble página dedicada a Andreu Popi, que era un tipo que hacía música... Sí, me acuerdo, sí. New Wave. New Wave, sí. ¿No? Un rara avis. Sí, de la onda un poco de Wim Mertens y de Philip Glass, ¿no? Esa fue mi primera foto que publico. Pues te haría una ilusión fantástica. ¿verdad? Imagínate. Te compraría todos los vestidos. Ahí lo tengo todavía guardado. Y en todo caso, ahí empiezo a publicar fotos tímidamente hasta que, digamos, en el año 90, que trabajo en una agencia de fotografía y publico fotos pues para El Pronto, para diferentes medios de comunicación. Ahí empiezo ya a estudiar fotografía, dejo de escribir y ya me empiezo a considerar fotógrafo y empiezo a vivir solamente de la fotografía, que yo dato que es a partir del 92 que empieza, digamos, mi trayectoria a poder únicamente comer fotógrafo. del asunto, claro, poder tener una vida de fotógrafo que, claro, la vida creativa, yo eso siempre se lo digo, sobre todo a los chavales más jóvenes, solo sois en la medida que es una manera de vivir.
O sea, no podéis ser de fin de semana, o sea, no podéis ser un trabajo complementario, porque es una filosofía de vida. Sí, es una manera de vivir, es lo que hablábamos Claro, antes. es gastar el tiempo con un cantante, es gastar el tiempo con alguien, o gastar el tiempo con una persona en principio anónima que te llama la atención. Tienes que amar eso, amarlo y entender que es tu manera de desarrollar. Es amar la vida. Y de aprender. Amar la vida. Sí. No se puede ser, eso yo creo que me da un poco de rabia los contenidos tan catastrofistas y apocalípticos que hay, porque no rescatan el punto de vida que hay en todo infierno. En todo infierno hay un punto de vida, que es lo que una buena mirada de fotógrafo, de escritor tiene, ¿no? Porque trabajamos para acompañar a la gente, caramba, no para que nos den premios, trabajamos para acompañar, para el premio es poder vivir de tu trabajo y en todo caso poder desarrollar tu trabajo, incluso antes que vivir de tu trabajo. Y con total libertad, con la libertad de que no te lo marque una empresa con unos criterios cerrados, de que no te lo marque una ideología por criterios cerrados, ser flexible, acercarte a los demás y acercarte a ese tesoro para mí fantástico. Yo no soy fotógrafo, pero parece que es un buen retratista de emociones a nivel de composición y literario, y me parece apasionante. Yo me quedo muchas veces que estoy esperando, me quedo embobado viendo el rostro de alguien, viendo cómo se mueve, viendo la creación es apasionante. Viendo esa maravilla que es la vida, que se manifiesta de forma tan singular en cada uno. Y si ya pierdes un poco de tiempo conversando con esa persona, aunque sea de la cosa más tonta o de la mayor frutería. De hecho, uno de los libros que yo he publicado, que se llama Cuba Va, lo publiqué en el 19 con Milenio, se llama Cuba Va dialogando con músicos cubanos, porque estuve haciendo un trabajo muy profundo. Pues ahí te cogerían horas y horas, porque te cogen y te dejan tieso de la cabeza. Gracias a que sea así, porque esto es lo que yo buscaba. Claro, eran conversadores y transmisiones de esa cultura oral, claro. Quise hacer un trabajo que reflejara todos los géneros de la música cubana, popular, jazz, cancionística, trova, en fin, música afrocubana. Entonces, el trabajo lo empecé a hacer en el 2003 y aquel 2003 tuve la posibilidad de irme 3 meses a Cuba solamente a hacer retratos a estos artistas. Claro. Entonces, tenía la suerte, no hacía otra cosa que ir a casa de los artistas a hacerles retratos y con la mayoría a tener una larga conversación que grababa. Horas y horas. Claro. Horas. Entonces, imagínate Esther Borja. Imagínate, Esther Borja, que fue amiga íntima de Bola de Nieve, que trabajó con Lecuona. Sí, con los clásicos. Imagina, y así, pues, podría dar 1000 nombres. Y al final no logré, hice una exposición con el material que tenía de músicos cubanos, no pude publicar un libro de retratos de músicos cubanos, pero hablando con mi amigo Javier de Castro de Milenio, que ellos no publican libros de fotografía, sí que le dije... Antes, bueno, algo de fotografía siempre ponen, ¿no? Sí, pero muy referencial. Muy referencial. Sí. Pero sí le expliqué que tenía conversaciones con estos músicos. Y al final salió el libro de conversaciones. No, es un libro formato ensayo. Al final, claro. Bueno, pero es que no es que le convencí, es que de hecho... Sobre todo es un libro conversaciones. Claro, de conversaciones, de esa propagación oral, de la cultura oral que... No de fotos. Las fotos aparecen allá acompañando y mal impresas. Bueno, pero lo importante era dejar testimonio, ¿no? de esa vivencia, que también yo pienso que una vez que haces una experiencia tienes que sacarla en cualquier formato al exterior para pasar a otra cosa, porque si no, las cosas en el cajón te pueden volver un poquito loco. Y tengo que decir que es de mis libros favoritos, de los que tengo. Este libro, sí, que es un libro de fotógrafo, pero en el que más que exponer textos fotos, eran tuyos también los textos. Bueno, eran mis conversaciones, que lo que hice fue volcar la estructura, digamos, narrativa. Volqué las conversaciones. Entonces ahí tienes conversaciones desde con Esther Borja hasta con César Portillo de la Luz, que es uno de los creadores del feeling. Puedo dar unos nombres. Menudo compositor. Sí. Y entonces toda esta gente los puse en un orden cronológico y te van explicando la música popular del siglo XX en Cuba. Bueno, a mí una de las cosas más sorprendentes, ya es que he hecho cosas con Lucrecia, con Ballerín, con el trío Embajadores, lo que me sorprendió es la capacidad absolutamente torrencial de aquellos compositores. Claro. Me contaban
algunos que han compuesto como 1.500, 2.000 temas tranquilamente, o sea que se sientan ahí en el balancín y empiezan aquello como la churrería Fernández, pero en calidad el Caribe es una maravilla, como decía, ¿no? Toda América, como cantaba Aute, ¿no? Claro, Hemingway delira. ¿Quién no delira en el Caribe? En el Caribe, ¿quién no va a delirar, no? ¿Quién no va a delirar? Bueno, qué sé yo, los amores, los paisajes, los colores. Y tenemos tanto de América nosotros, ¿no? Tenemos mucha América dentro de... Absolutamente. Y ellos mucha España dentro, mucha España, ¿no? Porque desde los apellidos hasta muchos sones que en el fondo, como me contaban, algunos de ellos me decían, si esto es como la seguidilla, esto es como la Jota, pero no hemos cambiado a tal cosa. Fíjate que Lázaro Ross, ¿sabes quién es Lázaro Ross, no? A Lázaro Ross le debemos de alguna manera casi todos los trabajos que se hacen en Cuba, en la que se mete mano, digamos, de todo de la herencia afrocubana, se tiene que ir al archivo Lázaro Ross. Lázaro Ross es el gran estudioso de la música yoruba. En fin, pues él me contaba que en la rumba había mucha bulería. Sí, me hablaba de la relación que en esos tristes ingenios, ¿no? de algodón o de no sé qué, de azúcar, perdón, cómo coincidían a veces comunidades andaluzas obviamente con comunidades africanas que habían ido ahí, digamos, a la fuerza. De lo afro, que está muy presente también en nuestra cultura y en nuestros palos rítmicos, cualquiera de los rítmicos. Fíjate, la rumba catalana, como hablábamos el otro día con Joan Herrero, tiene mucho de esa cadencia cubana, ¿no? Tiene mucho de esa cadencia cubana. El propio Pereta, bueno, importó muchos temas y los transformó aquí como que eran de autoría cubana total, ¿no? Pero bueno, eso es la fantasía de esas dos orillas. Creo que estamos en un lugar privilegiado del universo a nivel cultural. Pues sí. Lo cojas por donde lo cojas, desde lo mediterráneo, desde lo oriental, porque tenemos una zona que es Galicia, Euskadi y Asturias, que son como el oriente por parte de filosofía en Europa. Tenemos lo afro, Canarias fundamentalmente, pero también Galicia, que tiene mucho de afro. Y Andalucía. Que hay Andalucía, por supuesto, a través de las magias de todo este estilo. Tenemos todo en una pequeña mar. Luego tenemos lo mediterráneo, claro. País Valencià también hay mucha África. País Valencià, hombre, una luminosidad extraordinaria. Hay mucha África también a nivel en lo cultural. Hay mucho, sobre todo cuando los conoces, sobre todo el tratamiento de percusiones y cosas de esas en las cosas populares, ¿no? Absolutamente. La percusión, evidentemente, sabes que viene de lo afro fundamentalmente, total. De África. Yo creo que venimos todos un poco de ahí, ¿eh? Tampoco tenemos, por eso nos conmueve tanto esos ritmos de negritud. Yo creo que no hay gente que no nos conmueva el ritmo de negritud cuando lo escuchas, ¿no? Es curioso, Cuba es interesante. Bueno, y los artistas en general en cualquier parte del mundo siempre son interesantes, porque sobre todo los grandes artistas, porque siempre hay detrás un sustrato de reflexión, de estudio, que es interesante. Y siempre me acuerdo que en la conversación, creo que aparece en el libro de Cuba va, dialogando con músicos cubanos, con algún Vitier, no sé si era Sergio o José María Vitier, creo que José María, decía que en la música cubana la negritud había aportado melodía y lo europeo ritmo, y te descolocaba, ¿no? Sí, y te descolocaba. Sí, porque ya sé lo que decía Vitier. Él no estaba hablando de la melodía al estilo que nosotros podemos trasladar desde la música clásica, ¿no? Como podía ser como trasladó el chotis de la polka o cosas de estas. Te estaba hablando de una melodía, digamos, universal, la melodía remota, que es una especie de cifrado que tiene más que ver con el silencio incluso, ¿no? Es decir, o sea, cuando empieza la percusión no deja de ser que el silencio habla de alguna forma, porque la tierra cruje como cruje nuestro estómago, ¿no? Si lo pusieras ahí estaría haciendo todo eso, ¿no? Y eso es lo que está haciendo porque es un ser vivo, ¿no? Y entonces cuando no se tenía nada, cuando venías de la esclavitud completa, ¿no? Como muchos pueblos venían y esas tradiciones se incorporaban, tú hacías como una oración, y en esa oración, en ese escucharte tanto a través de la soledad, del desamparo, de silencio, esa oración brotaba con la fuerza de la percusión hacia lo que es el exterior. Y ese punto que también lo ha copiado la religión en todos sus ritos. Fíjate cómo trabaja los ritos, ¿no? Y como por ejemplo esa música de Semana Santa trabaja mucho ese tipo de historias, ¿no? Ese tipo de historias que
no hay nadie que se quede insensible, seas creyente o no creyente, eso no tiene nada que ver. Como tú escuchas un gospel, tú escuchas cuanto más puro, ¿no? Casi sin música, a capela, y aquello te eriza la piel, te conmueve. O sea, totalmente. Realmente está llegando a un punto remoto porque tú también has sido esclavo hace 23.000 generaciones o lo que sea, has sido X, ¿no? Totalmente. Y entonces hay un punto inconsciente que se vincula ahí, que son esos ritmos, por eso son tan presentes. Y claro, la escuela cubana, que tiene una gran formación, pues lo que ha hecho es Lecuona, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Lo que ha hecho es dulcificar, estructurar, darle eso que llaman ritmo, ¿no? Ese ritmo, darle ritmo, pero no porque el ritmo venga, ¿no? Porque es un poco equívoco, el ritmo no es, la gente los ritmos son estados de ánimo, ¿no? Entonces la melodía original es esa de la que procedemos, que es ese silencio, ¿no? Que es el mismo que que seguramente sientes cuando estás en el vientre de tu madre o algo parecido. Viene del origen remoto, ¿no? Claro. Tendría que ver un poco parecido a lo que, como te hablan un poco los viejos chamanes, como cuando las gotitas de agua van cayendo, vas por el bosque y hace clac, 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 esa cosa es un poco esa. Y yo ahora que he trabajado mucho con la gente de Barrabás, y bueno, llegué a conocer para mí uno de los músicos de percusión mejor de la música pop española, Fernando Arbex, el batería de Los Brincos, que trabajaba, era un loco de la percusión, de cómo introducía. Ahora que se ha incorporado a varias de las series, muchos de sus temas, en Netflix y compañía, ¿no? Como Wild Safari, Aya Woman, ¿no? Ahí, siempre me fascinó la entrada ahora que se cumplen 50 años de Barrabás, que por cierto, comentaremos en la segunda parte de esta charla, porque está muy conectado también a uno de nuestros grandes amigos, ¿no? Que lo haremos en el segundo bloque, que es Luis Eduardo Aute, para anunciarlo. Wow. Es ese mundo de percusión que empieza pum, 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 y va escuchándose poquito a poco y va creciendo, que luego lo trabajaron tanto Santana como Sibissa, ¿te acuerdas de aquella gente, no? Sí, aquello es fundamental. En la cançó catalana también había gente que lo trabajaba, ¿no? Me acuerdo cómo era aquel que llamaban el negro de la canción catalana, Guillem de Fac, ¿no? Guillem de Fac. Sí, tenía unas... Sí. Era, bueno, el propio Lluís, el propio Lluís es muy devoto de los bueno, tú que lo has conocido y lo has tratado, bueno, ya además él siempre habla de Mahalia Jackson como una de sus referencias desde niño. Claro, bueno, luego hablaremos mucho de él porque es una referencia común de tantos otros nombres que tú has tenido la oportunidad de trabajar con ellos, codo con codo. He tenido mucha suerte porque estamos hablando de nombres Serrat, o Lluís, o Aute, María del Mar, y etc. Nombres que para mí eran fundamentales desde siempre. Sí, que son fundacionales, son ese tipo de gente que no solo son por sus propios artistas, sino que crean que abren espacios donde no hay gente, ¿no? Total. Ahora que hablábamos de ello, me estaba acordando ya del George del Miserables, ¿no? Johnson, que es un auténtico gospel, ¿no? Claro, es un gospel. Sí. Bueno, es espléndido. Sí, o sea, es como interioriza un ritmo absolutamente negroide, ¿no? Absolutamente negroide, y que bien lo canta. Y qué bien producido ese disco. Y ese Canto Triste, yo creo, uno de los primeros grandes discos de Lluís Llach, ¿no? Con una producción impecable. Yo siempre que me lo encuentro, que me pregunte, de tarde en tarde que te lo vas encontrando, siempre me hace la misma pregunta: ¿te sigue gustando de mi obra? De la época que usted pregunta, le decíamos, me encanta aquellas primeras canciones pop de él, ¿no? Claro. Y aquel Baixell, no voy a recordar, qué bonitas construcciones, qué bonitas, qué limpias construcciones. Luego, evidentemente, son monumentales todas sus canciones posteriores, pero yo soy un gran admirador de esas pequeñas joyas pop, ¿no? De esas pequeñas joyas. La canción Yo sé, que creo que es preciosa, ¿no? De esas pequeñas joyitas que son muy difíciles de hacer y son... Irene, esa me encanta. Sí, Irene era para mí de las favoritas porque tenía ese toque pop, parecía un pequeño McCartney ahí haciendo el tema, ¿no? Y tener esa capacidad de gestión de cosas. Hablaremos en la parte visual de este podcast de todos esos nombres. Y un nombre para mí fundamental, que tú has trabajado con él, siempre me acordaré de ese gran álbum, Subir. Claro.
se llama Hilario Camacho. Hilario Camacho. ¿Sabes que el niño del tobogán empieza con el subir, subir? Que yo no lo he elegido, lo eligió Xavi Miralle porque le encantó la canción. Esa canción la escribimos en una época que estábamos parrandeando todas las noches, una época muy festiva de Hilario. Coincidíamos allí en Madrid. Hilario era un golfo, ¿eh? Sí, íbamos, José Abascal, teníamos 2 novias, bueno, no 2 novias cada uno, sino las novias correspondientes a cada uno, o algo así. Y yo, Amparo, y él, una que se llamaba Vivi, guapísima. Y nos íbamos por las noches de Madrid y nos lo pasábamos genial. En una química, él sí es verdad que tenía otras químicas, tal, yo nunca las he usado, pero compartíamos ahí en su piso de José Abascal, ¿no? Que íbamos muchas veces, que se ponía, el tío era un cachondo, se ponía su delantal, que cocinaba muy bien. Aunque dice, bueno, cocino muy bien, pero están los tuppers que me deja la señora cada semana, tenía todos los tuppers y escribimos un montonazo de canciones. Y recuerdo que para ese disco coincidimos con Joaquín Sabina, hizo una cosa, dice, he hecho una cosa de prueba que no sé si os va a gustar, os he dado la misma música para los dos. Digo, bueno... ¿Negra Noche? Sí, no, Sin decir adiós. Sin decir adiós. Wow, entonces dice, y Joaquín se dice, me ganaste en Sin decir adiós. Digo, no, hombre, que tú lo puso luego para Paul y John, una canción que hizo para... Digo, no, yo no he ganado a nadie. Hay un gran disco de Sabina, que es el segundo LP, que para Sabina es como el primero, porque el primer LP Sabina... que ahora no recuerdo el título. Sabina Inventario quedó muy descontento con los arreglos. Sí, era un EP que era medio grabado en Londres y era muy rústico, muy rústico. Sí, pero entonces el Malas Compañías, hay que decir que Malas Compañías es importante la presencia de Hilario. En los arreglos, en todo. Y no creo que aparece ni en los créditos. Sí, aparece un poco, pero la gente cuando escucha el mítico, pongamos que hablo de Madrid, esa parte final... de locura dispersa que él hacía, na, 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 es la voz de Hilario. Claro, es Hilario. Hilario está en todas las canciones. Y luego está la voz de Hilario en todas las canciones. En todos los arreglos incluso, eléctricos. Bueno, y metiendo coros. Sí, metiendo incluso coros. Contestando en la canción de Sánchez Ferlosio, en Círculos Viciosos. Sí. Eso mismo fue. Exactamente, de hecho, no sé qué Hilario le dice, ¿no? Sí, pregunta de Hilario. Sí, lo que pasa, bueno, cada uno, claro, Joaquín, son filosofías de la vida diferentes. No es que no lo quisiera. Pero ese álbum que fue tan importante, yo creo, dentro de la discografía de Sabina, donde viene, pongamos que hablo de Madrid, Círculos Viciosos, ¿qué más? Y para mí una que ya sé, que no es muy políticamente correcta, pero Bruja, que es una que la cantaban además en broma con Crae en la Mandrágora, por ahí. Bruja, si aterrizas algún de balcón, ve con cuidado, que yo disparo siempre al corazón. Estaba también la de Satanás, ¿no? Es Satanás, sí. Mi amigo Satanás. Bueno, incluso ahí había algún tema con música de Hilario, que era Manual para Héroes y Canallas. Magnífico. Pero estaba sobre todo uno de las primeros carnet de identidad de Sabina, que era, ¡Ey, Sabina, ten cuidado con él! No era eso es el disco el posterior. Siguiente, ¿cuál era? No, ahí estaba el Pisa el acelerador, era el de Ruleta. Era el de Ruleta. Ahí sí estaba el Ey, Sabina. No, ahí no está. ¿No estaba? ¿Cuál era? No estaba ahí. No, había no uno de esas características. La de Pasándolo Bien. Exacto. Pasando de bien. rica, pasando de rota, pasándolo bien. Exacto. Pasando... El público verá que somos repelentes. Niños Vicentes. Somos niños Vicentes. Bueno, atención, para los de estos de que coleccionan EGBs y vintage y demás, hay una serie que se llamaba precisamente El repelente Niño Vicente, que lo daban los mediodías de televisión en la época de Raúl Matas, donde debutaron. Era una especie de musical con historieta que había, ¿no? Que lo presentaba Raúl Matas, el legendario Raúl Matas, y ahí debutaron, estaban Miki los Tony, que Miki, el famoso Miki del Chico de la Armónica, que llevaba un monito siempre encima para cantar, estaban los Relámpagos, estaban los primeros Fórmula Quinta, estaba un montón de gente, y había una serie de muchísimo éxito que se llamaba El repelente Niño Vicente. Bueno, un poco me he sentido así. Sí. Ahora. No, está bien, porque hay que precisar los datos, que está bien, ¿no? ¿Qué te quería decir? Que yo que me he dedicado tanto, porque quería contar algo antes de que pasemos página. Ha quedado un poco atrás, pero me apetece mucho decir esto. Y es que yo, como fotógrafo, yo hago de todo, porque soy profesional, pero sobre todo mi tema más recurrente, donde más tiempo le pongo y a lo que más me dedico es al mundo de la música. Trabajo mucho dentro del mundo de la música, aunque hago muchas otras cosas. Soy el fotógrafo también del Salón del Manga, del Salón del Cómic, o sea, hago eventos, en fin.
digamos que son muchas mis actividades. Y como estamos en esa primera parte final, pues evidentemente que conste que en el planeta Hospitalet reina, porque es el de Barnasant, Barradas, Claro. infinidad de historias. Soy el fotógrafo Claro. de Barnasants y formo parte del equipo de Barnasants. Para mí es un honor, con Peracamps, con el gran Peracamps. Y por supuesto tenemos una relación con Hospitalet muy estrecha. Claro. De hecho, yo he hecho una exposición de fotografías en el Barradas, de fotografías relacionadas con Barnasants, ¿no? Exacto. Barricadas de Cançons era el título del libro que publicamos con Omar, ¿no? No, era con Omar Cano. Esta no. Con Omar Jurado sí que he hecho el y claro, lo libro citaremos sobre en la Lluís Llach, segunda sí, sobre lo Víctor citaremos Jara, en sobre la Carlos segunda Cano. parte. Bueno, ahora el niño del tobogán, necesitamos un receso, una horchata, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Caramelo de manzana, ¿no? De algodón, aquellos que había, ¿no? Y hacemos un receso porque ahora nos vamos a transparentar, nos van a ver, creo, ¿no? ¿Verdad, Miralles? Bueno, pues seguimos dentro de poquito hablando sobre todo de todas esas personas que conocemos en común, porque a través de esas personas hablaremos también de muchas facetas de tu trabajo. Así que punto y seguido.